Sí, perfecto, buenísimo. No sé si Lorena querías agregar algo. No, nada. Bueno, perfecto, entonces vamos arrancando. Sí. Genial. Bueno, nada, vamos arrancando. Obviamente, la idea es que este sea un espacio lo más participativo posible, ir charlando y que queden algunos conceptos, obviamente, para todos en claro. Ante cualquier duda me escriben por el chat o me frenan, habilitan el audio y me preguntan o me piden si es necesario que repitamos algo y demás. Bueno, como saben, esto es Vea Multiplica, Jóvenes por Jóvenes, van a formarse en herramientas digitales, habilidades blandas, acción ciudadana, con el objetivo, obvio, de potenciar la empleabilidad responsable en el módulo 1, fase sincrónica, y bueno, ustedes saben que, como siempre, tienen que dejar su nombre y apellido en el chat, van a necesitar el 70% de asistencia en el programa y hasta 3 inasistencias es lo que pueden tener. En la plataforma tienen material asincrónico de estos módulos, tienen también un examen para aprobar el módulo, que lo tienen que realizar, y deben también no solo aprobar el módulo de consumo responsable, sino que también lo que es igualdad de género, Excel o LinkedIn, para tener la aprobación del curso completo. Perdón, no sé si soy yo, pero se corta. ¿Se corta el audio? Sí, se corta el audio. Uf, ahí me escuchan mejor. A ver, espérame, sí, de paso voy a desconectar también todo lo que no tenga. A ver, ahí, ¿se escucha mejor? Sí, perfecto. Ahí está mejor. Bueno, buenísimo. Bárbaro, gracias por el aviso. Bueno, como le decía, los temas a reflexionar en la clase, que bueno, en cada uno vamos a ir debatiendo un poquito y charlando, son los siguientes: educación y prevención, las crisis que favorecen la vulnerabilidad en los consumos, hablar un poquito de por qué los adolescentes son una población vulnerable, los factores de riesgo que los afectan, los de protección, que ahí, bueno, vamos a hacer una dinámica de verdadero o falso con la participación de ustedes también. Y vamos a hablar un poquito de las definiciones ya más técnicas de las drogas, su clasificación, lo mismo con la adicción, los daños y riesgos asociados a los consumos, la fase de los procesos, del proceso activo puntualmente, y las consecuencias del consumo problemático de sustancias, patrones de consumo en el caso de sustancias psicoactivas, y la relación que los jóvenes establecen con las drogas, ¿verdad? Y bueno, ya arrancando, ¿no? Un poquito y como para ir rompiendo el hielo, si quieren participar a partir del chat o bien habilitando el micrófono, la idea es conversar un poquito sobre cómo podemos abordar de forma efectiva el tema de los consumos, ¿no? De los consumos problemáticos en general. Nosotros sabemos, todos somos conscientes que hoy nuestro país atraviesa una situación con el narcotráfico y que quizá abarcar la lucha contra la demanda, contra la oferta de drogas, que cada vez es mayor y más diversificada, y además es un mercado negro con ciertas reglas, ciertas violencias y ciertas cuestiones detrás, se hace muy difícil, ¿no? Digamos, desatar las redes del narcotráfico y la complicidad a veces de ciertos sectores del Estado es una tarea titánica, ¿no? Digamos, hace años que lo vienen tratando de realizar los estados y parece como que no han logrado avanzar en, en ese sentido, por lo menos no lograr erradicarlo completamente. Y por otro lado tenemos lo que es trabajar sobre la demanda de las sustancias, ¿no? Que pareciera que de la acción ciudadana y del Estado, y también con el objetivo que tenemos hoy acá en este taller, es más fácil, digamos, educar y prevenir a la sociedad, no solo que además es más fácil, sino que es necesario siempre brindar información para la toma de decisiones basadas en esa información, es un rol que los estados deben llevar a cabo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo podemos hacerlo de forma más efectiva? Luchando directamente contra el narcotráfico, armando programas quizá de prevención y de educación. Ahí me gustaría saber un poquito la opinión de ustedes.
Y creo que es un tema de dos vías, ¿no? Por un lado, desde la educación uno trabaja sobre esa demanda y también genera una conciencia social, pero al mismo tiempo uno no puede dejar de trabajar en contra, digamos, de la oferta, ¿no? De toda la parte ilegal que corre detrás de lo que son las drogas y sustancias. Totalmente. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sin miedo, ¿eh? Acá estamos simplemente para conversar, cada uno de su punto de vista, podemos debatirlo, charlarlo. Yo pienso también que eso viene de la casa. Uno, bueno, mayormente la prevención y todo eso conlleva de la casa. Eh, entonces, bueno, a veces uno puede ayudar, pero a veces uno no, porque, bueno, la familia en sí ya está abarcada a todo eso y no puede evitar el contexto. Claro. Sí, sin duda que esto está sujeto a un contexto, ¿no? Siempre que hablamos del acceso a la sustancia, vamos a estar hablando de un tridente, ¿no? La persona que quiere acceder a la sustancia en sí, y por otro lado el ambiente, el contexto, ¿no? Cómo se da, en dónde se da ese acceso. Sí, sin duda hay un montón de factores Claro. que van a afectarlo. Sí, perdón, Andrea. No, y claro, y aparte, bueno, lo que está bueno, bueno, estaría bueno que implementen, no sé, más actividades en los jóvenes. Hoy en día se ve mucho más que antes, pero bueno, incentivarlos un poco más, que hagan, en lugar de, no sé, de estar en la calle o en lugar de incentivarlos un poco más a que hagan cosas productivas. Hoy en día, por ejemplo, esto de lo que sacó bueno, el gobierno de que va a haber prácticas laborales en las escuelas y todo eso está fundamental, porque muchas veces los jóvenes, bueno, yo también me nombro, te frustrás al ir a una Claro. entrevista y que te digan que no. Entonces, ahí también va decayendo un poco esto de que, bueno, no puedo trabajar porque no es que no quiero, o a veces porque no consigo, y bueno, lastimosamente hay gente que es muy vulnerable y bueno, decae. Total. Ahí no sé si, ahí Celeste decía que creo que si la gente está capacitada y con estudio va a tener más recursos. El contexto también es importante, pero no hay que dejar de lado la lucha. Total, Obviamente, sí. total. Bien. Sí, Quería decir que primero que se me viene la A de educar y prevenir a la sociedad, debido a que todo comienza, digamos, dentro de la casa, en familia, pero también está variando lo de la lucha contra el mercado de drogas, porque también lo que pasa es que varía, son cosas distintas. claro. Sí, sin dudas. Sí, son dos cosas que, por eso, digamos, debatir un poquito cuál es más efectiva. Son dos cosas diferentes y seguramente demanden tiempo diferente, ¿no? Eh, como podemos, o sea, todos vemos a las claras que la lucha contra el narcotráfico ha redundado en un montón de gastos a nivel sanitario, porque en el medio muere gente en la guerra contra el narcotráfico, mueren policías, mueren de todo, de todos los sectores, digamos. También en términos de salud pública por los dispositivos que demanda, ¿no? Luchar contra el narcotráfico y un sinfín de cuestiones legales y demás que obviamente demandan el uso de recursos del Estado, ¿no? Y que al parecer no dan pie con bola, es decir, sigue igual el narcotráfico. La otra vez pudimos ver lo que pasó con el consumo de cocaína adulterada, por ejemplo, ¿no? Lo expuestos que vemos, que nos vemos todos ante el narcotráfico. Y que además, como vienen diciendo ustedes, si no trabajamos desde el contexto de la persona, desde los ambientes que deberían ser seguros en todo caso, ¿no? Como la familia, los lugares de trabajo, la educación y demás, se haría imposible cualquier tipo de cambio macro. Es decir, por un lado, resulta más efectivo desde el micro abordar los consumos, micro me refiero a la pequeña escala de la persona en sí, pero también, obviamente, esto va a redundar en políticas públicas para combatir de forma efectiva, eficiente también, al narcotráfico. Ahí Carolina decía que tal cual me inclino hacia la edad, sobre todo la prevención y consecuencias que trae en el cuerpo, no solo drogas, también como ese cigarrillo, como lo que es el cigarrillo, desde la casa es adelante en lo que es esta institución, en lo que es institución, sí.
Tal cual. O sea, cuando hablamos, ahora estamos hablando particularmente de consumo, ¿no? Podemos hablar de drogas lícitas o ilícitas y además, eso yo también quería ir preguntándoselos y, y saber su opinión. ¿Qué otros consumos podemos hablar que no sean quizá marihuana, cocaína, alcohol? ¿Hay otros consumos problemáticos en la sociedad? Por ejemplo, todos tenemos un celular, ¿no? Todos sabemos el tiempo que demanda una red social, por ejemplo. No sé, ¿hay algún otro consumo que ustedes consideren que quizás es excesivo o hasta problemático hoy en día? Ahí yo aprovecho y si bien, como decíamos, ¿no? Drogas lícitas o ilícitas, el cigarrillo es una droga lícita, ¿no? Y que durante mucho tiempo incluso estuvo prohibido el cigarrillo o mismo el alcohol. El alcohol en la ley seca de Estados Unidos estaba completamente prohibido. Acá parece ser como que nosotros hemos aceptado esa droga, le hemos dado cierta validez lícita, pero no deja de ser un posible consumo problemático, ¿no? Ahí decía Jennifer que el teléfono es una adicción totalmente. Si se fijan también, incluso si hablamos de drogas o sustancias o elementos psicoactivos, hasta un café o el azúcar o la sal tienen un efecto psicoactivo. Obviamente, de diferente impacto que el que puede llegar a tener la cocaína o el MD, no importa de qué sustancia, qué droga estemos hablando, pero seguramente el azúcar, el café van a tener un estímulo diferente en el sistema nervioso central. Las redes sociales, los videojuegos son una adicción total. También, totalmente. Yo coincido. Incluso sabemos el tiempo que le demandan a ciertas personas, ¿no? Que quizá disfrutan mucho o cierto placer o cierto estímulo al acceder a los videojuegos y que hasta puede entorpecer su día a día, quitarles horas de estudio, de relacionarse con otras personas, con afectos y demás. Pero bueno, siguiendo acá con un poco con el contenido, ¿no? Prevenir y educar, lo que decíamos. Es más conveniente trabajar sobre la demanda, personas dispuestas a consumir, que sobre la oferta, diferentes drogas. Esto es lo que decíamos, narcotráfico versus consumidores, ¿no? Trabajar sobre la demanda. Prevenir y lograr que esas personas no deseen comprar ni consumir esos productos. Fortalecer a las personas como individuos y como integrantes de una sociedad más sana, es decir, trabajar en torno a todo lo que puede llegar a prevenir que el individuo acceda a la sustancia o se ponga en riesgo por un consumo inapropiado o excesivo de la misma. Es un proceso, un proyecto de toda una vida, desde la familia, la escuela, el trabajo. Lo que decíamos antes, ¿no? Esos entornos que tiene la persona y que, bueno, lo deseable es que sean lo más seguros posibles para ella. Si no hay demanda, la oferta se cae. Esto es lo que hablábamos de trabajar en el consumidor, en el usuario, en la prevención, para evitar que compre y de esta forma evitar que continúe creciendo el mercado de las drogas, que obviamente no deja de crecer y también obviamente los usuarios. Por otro lado, y siguiendo con esta dinámica de conversar un poquito, ¿ustedes qué creen, qué tipo de contextos creen que pueden promover la prevención, ¿no? Del consumo problemático? Es decir, ¿de qué forma podemos evitarlo? Y a su vez, en caso de que ese consumo problemático, ¿cómo lo puede afectar en el trabajo a la persona? Por poner un caso puntual, en un entorno puntual, el trabajo. ¿Ustedes cómo creen que le puede llegar a afectar? Ahí leía que Celeste decía que creo que todo lo que consumimos hoy en día en exceso son adicciones, de la tecnología, la comida, las drogas, etcétera. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, sabemos que se aprobó una ley de etiquetado que nos va a explicar mejor qué tiene cada producto que decidimos consumir y habla un poco de esto, ¿no? De que quienes acceden a esos productos quieren saber cada vez más y de forma más real qué están ingiriendo. Ahí decían incumplimiento de sus deberes, capacidad física y mental para resolver conflictos. Accidente de trabajo afectaría su rendimiento laboral. El exceso de aditivos que les ponen a la comida, la publicidad en redes sobre todo, más deliveries y la falta de claridad en los ingredientes sumado a la falta de educación por la salud a largo plazo. Completamente. Bueno, ya estamos en condiciones de generar una política pública acá. Nada, pero realmente yo coincido con eso. Estamos hablando en términos de salud a mediano y largo plazo. Tanto si hablamos de sustancias lícitas como ilícitas y de todo tipo de consumo. Continuamos. Los consumos problemáticos
acá ya ahondando un poquito más en la definición técnica, lo que podemos ver es que ha vuelto a los jóvenes y adultos mucho más vulnerables a esos consumos, ¿no? El contexto, todo esto que hablamos, la situación social, económica, el retroceso de algunas instituciones que quizá deberían haber hecho un trabajo un poco más profundo en la prevención, todo eso llevó a que los jóvenes y adultos se vean más expuestos a todo esto. Los jóvenes, la adolescencia quizá como un sector un poco más permeable aún por, nuevamente, los contextos que afectan en esos casos. Muchas veces se suele presentar muchas formas de consumo en los contextos y lo que tenemos que ver justamente, ¿no? Es esto de, hay algunos consumos que no son ni drogas legales ni ilegales y también son un consumo problemático, lo que decíamos de la tecnología, los videojuegos, ciertos productos que adquirimos en cualquier supermercado y que hasta hace un tiempo no sabíamos bien qué tenían, pero que generaban cierta dependencia, hasta el consumo de ciertos productos que no tienen nada que ver, ¿no? Obviamente, con lo psicoactivo, que es lo que genera cierto estímulo a nivel cerebral, ¿verdad? O por lo menos que no impactan de tal forma en el sistema nervioso central, que ni lo deprimen ni lo aceleran. Sin embargo, pueden llegar a redundar en un problema. Pero en todo es importante la prevención, es importante que trabajemos sobre cómo evitarlo, sobre cómo ingresar en esos consumos o cómo manejarlos en caso de que se decida acceder a esos consumos. Porque no nos olvidemos que en definitiva, siempre de fondo con lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando acá, es del derecho de las personas a elegir libremente, a no ser juzgadas en base a sus decisiones, en base a información clara, transparente y objetiva, autorizada en la materia, pero siempre respetando la cuestión de que son sus derechos de hacer lo que quiera con su vida mientras no afecte a los terceros. Es decir, una vez que ya la persona que decide algo está afectando la vida de otra persona o el accionar de otra persona o su integridad, estamos hablando de que, nada, precisa otra intervención porque está excediendo su derecho, por así decirlo. Pero mientras tanto, mientras que sea la decisión de la persona, vamos a buscar la forma de prevenirla o acompañar esa decisión. A ver, ahí Carolina comentaba que el contexto, trabajo, sociedad de fomento, todo lugar que sea concentración de personas, que sea el enganche para que tengan acceso a información clara, precisa y útil para poder aplicarlo a la vida diaria. Totalmente. Sí, sí, lo que acabamos de decir también. Sí, sí, coincido. Y como hablábamos antes, ¿no? De estas de poblaciones que quizás son un poco más vulnerables o están un poco más expuestas, ¿no? ¿Qué caracteriza la adolescencia y la juventud en la vida? O sea, como etapa de nuestra vida. ¿Ustedes qué recuerdan? Algunos quizás sean adolescentes, otros no, ya estén como yo un poco más lejos de esa situación. Pero nada, ¿qué recuerdan de su adolescencia, de su juventud? ¿Y por qué creen, o quizá no, quizá no coinciden, que esa es una población vulnerable frente a estos consumos que estamos hablando? Ahí me gustaría saber su opinión, si quieren habilitar micrófonos, escribir. Carolina dice, etapa de mucha rebeldía y creer que te las sabes todas porque tenés el cel e info en la mano. Tal cual, ¿no? Como esa cosa de la irreverencia, del cuestionar las estructuras, todo lo que hasta en algún momento era incuestionable, ¿no? Cuando éramos chicos y quizás la palabra de nuestros padres o de nuestros abuelos, de las personas mayores, era lo que debía hacerse. Y sin embargo, en un momento como que todo eso entra en crisis. Es una etapa, Lucas nos dice que es una etapa de gran transformación, totalmente. Los adolescentes, con tal de pertenecer a un grupo, desafían los límites, dice Celeste. Sí, es cierto. Empezamos a relacionarnos con otros grupos de pertenencia que antes no pesaban tanto, ¿no? Ya las amistades y la necesidad de pertenecer se hacen un poco más notorias. Es Quizá, la transición. Total, sí, perdón, Andrea, decías, la transición. Es la transición entre ser, o sea, terminar de ser un niño, pasar a ser un adulto, es una transición que uno, bueno, a veces le cuesta, ¿no? Es como decir, tengo que ser adulto, tengo que crecer y tengo que dejar de lado esto y tengo que aprender esto. Y también es el aprendizaje de las normas, ¿no? Uno ahí tiene que aprender cómo convivir en la sociedad porque uno ya es adulto y ya no lo van a ver como un niño. Entonces es la transición a ser un adulto.
Completamente. Sí, coincido. Sí, se suman las exigencias, las expectativas, los desafíos, las responsabilidades, todo va conjugando para que sea una etapa de mucha revolución interior, de mucho autoconocimiento también, ¿no? Y de mucha búsqueda. También es Sí, un momento de completamente. exploración, ¿no? Como que es Sí, una etapa donde se busca mucho. totalmente. Sí, además tengamos en cuenta, ¿no? Que a lo largo de la historia de la humanidad, siempre las sustancias giraron en torno a eso, de la búsqueda, de la exploración, que sin dudas que va a ser coincidente también con algunos procesos de nuestra vida, como es la adolescencia. Eh, no es casualidad que siempre se haya buscado en la sociedad cierta innovación en torno a las sustancias y los estímulos que generan, con que también nosotros tengamos tan marcado en una etapa de nuestra vida esa búsqueda misma. Eh, por eso la cuestión quizás no es reprimirlo, ni condenarlo, ni ser punitivos al respecto, ¿no? Penarlo moralmente, sino comprender que forma parte de un proceso y que demanda ciertas contenciones, demanda darle cierta seguridad e información para la libre elección de esas situaciones, que no sea influenciada por modas, por presiones de ciertos sectores, porque como decíamos, el alcohol y el cigarrillo primero estuvieron prohibidos, después por ciertas presiones se legalizaron, hoy están más que respaldados por un montón de sectores de la sociedad, y nada, eso en definitiva se va transformando como se transforma la sociedad, va mutando y atraviesa diferentes sustancias. Ahí continuamos también una preguntita más que quería sumarles. Si hay algún contexto o de la personalidad que crean ustedes que influyan en la decisión de que una persona consuma, por ejemplo. Creo que alguna idea igual ya había girado al principio de la charla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Creen que hay algún aspecto del contexto que nos puede afectar en esta decisión? Sí, es muy importante, o sea, la personalidad que uno ya formó, porque muchas veces las personas que caen en lo que es, bueno, la droga o cualquier problemática social, mayormente es porque, bueno, crearon una personalidad débil que se dejan influir y, bueno, a veces eso también lleva a eso, a la influsión de los que los rodean en el entorno, ¿no? Sí, ¿alguien más quiere sumar algo? Ahí, en adición a lo que decía Andrea, no podemos negar que hay contextos, por ejemplo, en nuestra sociedad, en nuestro país lo muestran mucho, ¿no? Hay sectores muy vulnerados en nuestro país, muy postergados, que no tienen acceso a información, a medios, a cuidados, ni siquiera a representación en las instituciones, y que incluso el narcotráfico ha ayudado a agravar más, ¿no? Esas problemáticas estructurales quizá de nuestro país. Que a su vez suelen ser contextos en donde después los instrumentos que tiene para reprimir el crimen el Estado terminan haciendo hasta un efecto contrario al que deberían. Muchas veces son sectores muy vulnerados y son la parte más floja en la cadena productiva del narcotráfico. Hablamos, ¿no? de la gente que está presa por las drogas, por el narcomenudeo, por tener un porro de marihuana, que en definitiva no es el narcotraficante que tiene casas en Nordelta y que en definitiva suministra grandes cantidades de drogas, pero que es al que puede acceder el Estado como persona pausible de una represión por su conducta, ¿verdad? Es decir, hay un montón de contextos y factores que han llevado a que nuestro país tenga el contexto relacionado a droga, valga la redundancia, ¿no? Siempre son contextos en definitiva. Pero bueno, también hay cuestiones, por ejemplo, en hogares donde la violencia, la falta de contención, de diálogo y demás que se hacen notar, sin duda influyen en que una persona no solo consuma, sino que no tenga ningún tipo de asistencia previa ni durante. También Magalí ahí decía que siga siendo tabú hablar de esto en una casa es un problema también. Ni hablar, y quizá en eso también podemos hacer un pequeño análisis sobre cómo operan otros factores, ¿no? Como por ejemplo la visión patriarcal de las sustancias, cómo se juzga a una mujer que accede a una sustancia, ya sea alcohol, sea tabaco, sea marihuana, lo que sea, y cómo se lo juzga al hombre. Todavía hay un montón de cegos y tabúes
y impera esta cuestión de ver al usuario de sustancia como un enfermo o como un criminal. Y eso se deriva un poco de cómo fue la historia de nuestro país, que primero se lo perseguía y se lo juzgaba como una persona que era un problema para la sociedad porque tenía una enfermedad, porque simplemente no importara cuánto consumiera ni de qué consumiera, ya tenía una enfermedad, terminaba sucumbiendo a una situación casi manicomial, y luego, si no, se lo criminalizaba por la ley de narcotráfico, de drogas, que es la 23737, en la cual si vos tenés, no importa si es una semilla de cannabis o tenés 10 gramos de cocaína, en ambos casos sos un narcotraficante y sos plausible de ir preso por ley de narcotráfico. Es decir, de construir un poquito esa situación, quizá nos permitiría empezar a ver que no es lo mismo alguien que ingresa 10 toneladas de cocaína por una frontera que una persona que va a plantar cannabis para generar aceite medicinal, por ejemplo. O una persona, o que se lo puede respetar y se le pueden dar sus derechos, igual a alguien que consume alcohol e igual que a alguien que consume tabaco, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, voy a avanzar un poco para no enredarme tanto en esto, que obviamente todo lo que es el debate sobre drogas y el debate sobre los derechos relacionados es súper interesante y súper profundo, ¿no? ¿Por qué se consume? En algún punto todos estamos atravesados por una sociedad de consumo. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Redes sociales, videojuegos, la comida, el alcohol, todo es consumo. Pero bueno, ¿cuándo creen ustedes que un consumo se nos puede llegar a volver ya problemático? No es un consumo y nada más, sino que tiene un problema detrás de eso, una carga negativa, ¿no? ¿Cuándo creen que puede llegar a ocurrir eso? ¿Alguien se anima a dar una opinión al respecto? Bueno, lo que yo digo sobre el consumo de cualquier cosa en general es porque a algunos les gustan más que a otras y a veces se vuelve como una adicción y varía, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta. Totalmente, sí, coincido. Ahí, leyendo el chat, Hola Celeste, Mauro, ¿cómo te va? sí, Soy Dominique. Sandra. Mira, yo creo que ya cuando es excesivo el uso, el consumo y cuando ya está lastimando a otras personas de su entorno, creo que ahí ya como que pasó la barrera, ¿viste? Ujú. Cuando ya lastimas a las personas de tu entorno, tanto físico o psicológicamente, es porque ya el consumo ya pasó de más, así que bueno, para mí no he tenido muchas experiencias cercanas, porque no tengo amigos que hayan pasado por eso, pero siento que cuando ya cruza la frontera de lastimar a otra persona, creo que ahí es cuando ya está de más el consumo que está realizando la persona. Claro, total. Sí. Ahí, sumando a eso, lo que decían en el chat, ¿no? Magalí comentaba que decía, no, perdón, Celeste, Magalí había sido el anterior. Celeste, cuando las actividades diarias se ven afectadas. Joana decía cuando afecta a nuestro entorno, también a colación de lo que decía Sandra. Carolina, cuando lo cree necesario para su vida diaria. También cuando uno deja de hacer lo que hacía, se ven afectadas las relaciones humanas también. Sí, sin duda. Nos afecta en diferentes formas, ¿no? Desde los afectos, las amistades, el trabajo. De repente quizá las personas empiezan a tener que interrumpir sus actividades para acceder a la sustancia y luego poder continuar con su vida, porque si no sienten que, digamos, el síndrome de abstinencia, ¿no? Como que el cuerpo les empieza a exigir, hay una dependencia psicológica, a veces física, y ahí tenemos un problema, ¿no? Como que la persona no goza de su total libertad estando condicionada a un elemento, a un producto, a una sustancia. Sí, ya hay sin duda que demanda algún tipo de accionar, ¿no? Ahora veremos cómo podemos avanzar sobre eso. Pero bueno, también quería en ese sentido preguntarles, ¿ustedes cuáles creen de estos factores que pueden servir como protección y para prevenir frente a un posible consumo problemático, ¿no? Por ejemplo, acá aparece autoestima saludable, habilidades sociales, comunicación, el estrés, la actividad recreativa que podamos tener, cuánto de inteligencia emocional hemos desarrollado y de qué forma abarcamos nuestras emociones, ¿no? Sobre todo en procesos como, por ejemplo, de adolescencia, donde quizá el conocimiento, la búsqueda,
la exploración de las emociones, de la personalidad, del físico y demás, es tan abrumadora. ¿Cuál es la inteligencia emocional que tenemos para encauzar todas esas emociones, ¿no? Y todo ese proceso? Después también lo que hablábamos con respecto a los entornos familiares, si hay diálogo, como acá, que pregunta en el caso verdadero o falso, si son entornos familiares donde la comunicación se basa en el diálogo, ¿es bueno, es malo? ¿Es mejor que un entorno en el cual quizá el debate sobre drogas está completamente negado porque de eso no se habla? ¿Es mejor hablarlo? ¿Es preferible no tocar ese tema porque está mal? ¿Ustedes qué creen? Los grupos de amigos, ¿ustedes recuerdan una situación en la que hayan sentido cierta presión, cierta influencia, cierta expectativa de su grupo, por ejemplo? Si alguien quiere opinar sobre verdadero o falso de alguna de todas estas, estaría buenísimo. Celeste dice que para ella es una conjunción de todas las opciones. Ahí un poco lo que vemos es todo esto que veníamos señalando antes, ¿no? Lo importante que es tener bien en claro lo que uno busca, lo que uno decide hacer en su vida, ¿no? Por ejemplo, a qué consumos dar lugar o no, en base a no dejarse presionar por las modas, por los grupos que quizá pueden llegar a presionar, como hablábamos antes, por una situación puntual en la cual uno tiene una crisis, en la cual uno siente que quizá no quiere estar en ese lugar, en un momento determinado de la vida en donde uno preferiría evadirse de esa realidad, pero que sin dudas, si ese es el único objetivo que tenemos con acceder a la sustancia, va a redundar en un problema, porque en definitiva lo que precisamos es trabajar sobre aquello que nos angustia, que nos preocupa, sobre aquello que nos condiciona, para no precisar de ningún tipo de consumo, ¿no? Para estar bien. Siempre es importante tener en claro eso, la no dependencia a ningún tipo de consumo, ¿no? Perdón, sí. Yo creo, como la compañera que dijo, como que algunas opciones se entrelazan. Por ejemplo, hay personas que tienen baja autoestima y por ahí se juntan con los amigos y le incitan o por querer estar en el grupo o por la misma baja autoestima y le dicen que le va a hacer bien, quizás también entran en esa. Y es como que se entrelazan en algunas opciones. Total. Ahí Celeste agregaba que si uno está bien consigo mismo, puede tener los recursos para elegir qué es lo que quiere hacer. Los consumos suelen tapar otras cuestiones. Sí, es cierto, es cierto. Hay cuestiones de fondo, cuestiones como hablábamos antes, ¿no? En un país como el nuestro hay cuestiones estructurales que afectan a todos los hogares, a todas las personas y que muchas veces terminan siendo muy nocivos emocionalmente y de múltiples formas. No es un solo factor, son muchos y bueno, de lo que se trata quizá todo esto que estamos hablando es empezar a abordarlo, ¿no? De forma sistémica. Pero bueno, ahora ya pasando para la definición un poco más técnica de las cosas, ¿no? ¿Qué es una droga? De la perspectiva médico-científica, estamos hablando de droga cuando nos referimos a un gran número de sustancias que cumplen condiciones como que introducidas en el organismo son capaces de alterar una o varias funciones psíquicas y que además inducen a las personas a repetir su autoadministración por el placer que le generan. Es decir, en cada consumo hay un cierto estímulo, un cierto placer, y ya la persona ni siquiera es que tiene una administración recetada por alguien, sino que decide de qué forma y cuándo y cuánta cantidad consumir de esa droga, ¿no? No tiene indicación médica o si la tienen, se usan con fines no terapéuticos. Es decir, todos sabemos que, por ejemplo, pastillas para la ansiedad, para la depresión, para dormir y demás, en algunos ámbitos son mezclados con alcohol, con otras drogas, y eso no es quizá un fin terapéutico. Quizá no es un fin terapéutico. Difícilmente está recomendado por un médico ese tipo de uso. Sin duda requeriría de otros cuidados el acceso a esa droga. Sin embargo, no podemos negar que ocurre, ¿no? En la sociedad que se consumen sin tales fines. Por otro lado, si vamos ya a la Organización Mundial de la Salud, lo que indica es que toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración puede alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Siempre que hablemos de una droga, vamos a estar hablando de afectar o alterar el sistema nervioso central del individuo.
Obviamente, eso deriva en las posibilidades de dependencia física o psicológica que también conversábamos antes. Una adicción se caracteriza por la alteración en la motivación del individuo que le lleva a un patrón de búsqueda de ciertos estímulos, que pueden ser, bueno, sustancias o conductas, las conductas también referidas a esas sustancias, ¿no? A pesar de las consecuencias negativas de esto. Es decir, sabemos que lo que estamos haciendo nos hace mal, nos está afectando en nuestra vida en general, se convirtió en un problema más que en un consumo ocasional, y sin embargo continuamos. O hasta incluso a veces, por necesidad de más estímulo o desarrollo de tolerancia, lo incrementamos o buscamos en otras sustancias otro tipo de experiencia. A su vez la vamos a clasificar en diferentes grupos. Por un lado, lo que es depresoras del sistema nervioso central. Esto quiere decir que entorpecen el funcionamiento de nuestro cerebro, y tenemos ejemplos como el alcohol, los opiáceos que son la heroína, la morfina, el gamma hidroxibutirato, los medicamentos psicoactivos, es decir, con efecto en la psiquis, en la mente, que bueno, pueden ser lo que decía con respecto a los fármacos como los hipnóticos, ansiolíticos. Estimulantes del sistema nervioso central van a ser aquellos que tengan la acción de acelerar el funcionamiento del cerebro, como las anfetaminas o la cocaína, y otros estimulantes menores, como la nicotina y la cafeína. Que si vemos un poco estos 4 ejemplos, por ejemplo, tenemos a nicotina y cafeína que se siguen vendiendo de forma libre, que bueno, obviamente tienen un efecto en el sistema nervioso central. Todos sabemos lo que ocurre si fumamos mucho y dejamos, todos sabemos lo que ocurre si consumimos mucho café y al rato vemos o prestamos atención a cómo se siente nuestro cuerpo, sabemos que genera cierto nerviosismo, cierta transpiración, depende obviamente en cada organismo, como todas las sustancias, pero tiene su efecto. Y a su vez, por ejemplo, los estimulantes mayores, como las anfetaminas y la cocaína, que a pesar de que hoy están prohibidos, o mejor dicho, fiscalizados a nivel internacional, que no se pueden consumir libremente y que están hasta incluso penadas su distribución y su producción, en algún momento fueron una droga como cualquiera de las otras que hoy compramos en una farmacia. Hasta no hace muchos años, la cocaína y las anfetaminas se compraban para el tratamiento odontológico, para tratamientos de diferente tipo que se recetaban. Incluso las anfetaminas se usaban con fines hasta bélicos, es decir, por contarles una tontería, ¿no? Como para agregar un poco de color a esto. Parte del avance brutal que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial los alemanes con su ejército se debe al uso de anfetaminas, a la recomendación del uso de anfetaminas dentro de las tropas. Esto generaba estímulos brutales, mayor capacidad de movimiento de las tropas, porque no precisaban descanso, porque estaban todo el tiempo muchísimo más excitadas, porque obviamente desencadenaba una serie de procesos en el cerebro de cada uno de los soldados, pero digo, estaba habilitado por todo un Estado, e incluso después cuando los estadounidenses descubrieron el uso de anfetaminas, también lo aplicaron en su ejército. Es decir, todo aquello que hoy quizá nosotros vemos como terrible o que forma parte de la prohibición, en algún momento estuvo avalado por los estados, ¿no? Esto muta como mutan las sociedades. Es decir, mañana vamos a tener quizá una ley o en algún momento una ley del que el cannabis se permite porque se demuestran ciertos beneficios para la salud o porque el Estado ya lo percibe de otra forma, decide no condenarlo más. Por otro lado, y siguiendo con la clasificación, vamos a hablar de las perturbadoras del sistema nervioso central, que ya estamos hablando de que lo trastornan, lo modifican completamente, el efecto psicoactivo es realmente notorio, como por ejemplo en el LSD, el PCP, la ketamina, la psilocibina derivada de los hongos, y también el derivado del cannabis sativa, que es el hachís, marihuana y aceite, que ahí lo que vemos es que, obviamente, con el funcionamiento del sistema endocannabinoide de nuestro cuerpo, el consumo de cannabis con sus cannabinoides, valga la redundancia, genera un trastorno en el funcionamiento del cerebro, de diferente índole y de diferente impacto, que seguramente es muy diferente al LSD o la psilocibina, pero sin duda lo tiene. Y por otro lado, y finalmente, los que son de síntesis química, el MDMA, éxtasis, que también sabemos los riesgos que implican, ¿no? Estas drogas, no sé si todos recuerdan los casos de fiestas electrónicas que terminaron con muertos por consumo de éxtasis adulterado y demás. Y el MDA, que es el EVA. Acá no sé, quiero hacer una pausa para saber si alguien quiere hacer algún tipo de comentario al respecto, tiene alguna duda sobre lo que vimos hasta el momento.
Bueno, en caso de que precisen decir algo, cualquier cosa, habilitan el micrófono y me interrumpan. Bueno, continuamos. Los temas a reflexionar en la clase y el objetivo un poco de todo este taller son los siguientes. Sabemos que el consumo de sustancias modifica las capacidades físicas, mentales y conductuales más allá del grado de intoxicación. Es decir, no importa si consumimos todo el tiempo, mucha cantidad o poca, o si es cada tanto, pero todo tipo de ingesta de sustancias va a modificar nuestras capacidades. Va a haber un grado de intoxicación siempre que modifique las capacidades físicas, mentales y conductuales, no importa si sea pequeña o mucha. El tipo y la magnitud de sus efectos son complejos, dependen de la interacción entre la persona, la droga y el ambiente en que ocurre el consumo. Esto es lo que le decía un poco al principio, ¿no? Siempre vamos a hablar de un tridente. La persona, el usuario que accede a la sustancia en sí y el ambiente o contexto en el que se está desarrollando tal situación. El estado emocional de la persona en el momento del consumo, factores como sexo, peso, talla y edad, la frecuencia, las ocasiones, las circunstancias en las que ocurre, así como las expectativas de las personas que rodean al consumidor, determinan la gravedad de los efectos de las drogas. Por eso decíamos, ¿no? Como que las tres cosas convergen a determinar el impacto de la sustancia. Es la relación que se presenta entre los distintos factores la que la propicia o favorece que un individuo se inicie y o se mantenga en el consumo de alguna droga. Lo mismo, redundante con lo que veníamos diciendo antes. Todo va a depender de qué individuo, sus características, qué sustancia y dónde realiza ese consumo o lo mantiene. El propio individuo será quien decida consumirlo o no, resulta determinante la decisión que tome, por lo que es necesario que desarrolle determinadas habilidades que le servirán como base para afrontar los factores de riesgo que se le presentan. Esto es lo que hablábamos un poco al principio. Nosotros podemos trabajar en la prevención y en la contención de la persona que va a consumir o no esa sustancia. Trabajar sobre todo esto que veíamos en el verdadero falso, sobre esos factores que quizá no son uno, sino que son todos los que debemos abarcar, es lo que nos va a permitir evitar posibles problemas o consumos problemáticos en la decisión del individuo, ¿no? A partir de la decisión del individuo. Cuando hablamos del proceso adictivo, vamos a hablar de diferentes instancias. Por nombrarla rápidamente: tolerancia, abstinencia, reducción, afectación de otras actividades, administración con mayor frecuencia, deseo de controlar el consumo, continuación del proceso a pesar de ser consciente de los daños. Es decir, en principio, la persona accede a una sustancia, tiene cierta tolerancia, a veces quizá esa tolerancia se ve incrementada por lo que decíamos también antes, de que buscan quizá un poco más de estímulo o el estímulo ya no es el mismo que al inicio. Quizás son conscientes de eso y buscan disminuir o erradicar el consumo, entonces se ingresa en un proceso de abstinencia donde la persona deja de consumir, que obviamente también depende de las sustancias. Esa abstinencia se presenta de diferentes formas, con efectos físicos y psicológicos. Y por otro lado también muchas veces redunda en reemplazar a la sustancia originaria por otra o reincidir en el consumo de la sustancia, muchas veces por falta de herramientas para abordar la situación, muchas veces por presiones, por contextos, un montón de factores. Eso redunda en la reducción y afectación de otras actividades, lo que decíamos de que en el trabajo ya no es lo mismo, de que puede afectar a las personas que viven con esa persona, a los afectos, a las amistades. Por otro lado, se corre riesgo de que se incremente el consumo y nuevamente se vuelve al deseo de controlar ese consumo, de querer volver a la abstinencia, pero que nada, siempre termina en esta cuestión de continuar a pesar del daño que sabemos que nos estamos haciendo. Eso es lo que describe el consumo problemático. No es posible controlar el consumo, llevarlo al punto que deseamos o directamente erradicarlo. Entonces se vuelve a caer en este bucle de la afectación de nuestra vida, ¿no? De los diferentes entornos en los que participamos. Ahora, nosotros vemos todo esto, ¿no? Que el consumo problemático trae determinadas consecuencias. Podemos medirla en 3 aspectos y me gustaría saber su opinión en cada caso, ¿no? Algo de lo que ya estuvimos hablando igual. Podemos medirla en el individual, en lo familiar y en lo social. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el usuario también
con el problema que puede llegar a desarrollar en torno a la sustancia, puede llegar a afectar a su grupo social, a su grupo familiar. Por otro lado, ¿cuándo creen que ese consumo se volvió problemático? ¿Recuerdan alguna situación? ¿Saben de alguien que quizá no pudo manejar la situación y cayó en un consumo problemático? Y por otro lado, si ocurrió o no ocurrió, ¿no? Me gustaría saber, ¿cómo creen que se puede ayudar, que se puede acompañar a la persona que atraviesa esa situación? Ahí me gustaría disparar esas preguntitas. En mi caso, puedo dar el ejemplo, por ejemplo, mi padre fuma cigarrillos desde toda la vida, y quiero o no, por esa, digamos, por esa adicción que él tiene, yo soy fumador pasivo, o sea que está afectando su entorno familiar. Además, bueno, claramente es problemático, no es algo que, o sea, se da cuenta que está mal, o sea, que hace mal, que a mí me molesta, por ejemplo, yo literalmente lo detesto, pero bueno, no, es algo como que no lo maneja, se enoja, o sea, le agarra abstinencia, no la pasa bien. Entonces, bueno, ahí creo que es como que ahí ya se extiende de lo individual y pasa a lo familiar. Y mismo, bueno, puede pasar hasta lo social, por ejemplo, si hay algún amigo o amiga viene a mi casa y mi viejo está fumando, quiera o no, lo está afectando. Eh, y bueno, ¿y cómo ayudar? Es una muy buena pregunta. Si alguien tiene la receta, que la pase, porque es complicado. Total, yo también soy hijo de fumadores, con lo cual fui fumador pasivo toda la vida y es increíble, pero el cigarrillo, algo tan instaurado, ¿no? Que es increíble cómo se invisibiliza el hecho de cómo afecta a todos los demás. La cantidad de humo que uno respira en entornos de fumadores es brutal, es brutal. Eh, no sé si alguien quiere Chicos, aportar algo más. Sí. disculpen la ignorancia. ¿Fumador pasivo a qué se refiere? ¿Que tipo fuma una cajetilla, algo así? No, que es quien se fuma, quien Marica, respira el humo del fumador activo, que es quien prendió el cigarrillo y decide fumar, o sea, quien ingiere el humo a través de sus pulmones. Es decir, el humo que mi papá, que mi mamá exhalaba de sus pulmones, yo lo respiraba después, es decir, cargado de toda la Ah, ok. nicotina, el tabaco y demás. Ah, ok, Perdón, ok. ahí creo No, que Lucas quería aportar algo. no, lo que quería decir era hablar lo mismo de fumador pasivo, porque yo lo entiendo, yo también soy fumador pasivo, pero eso fue hace años. Y bueno, Claro. Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Mismo, yo Sí, llegué, o sea, mi viejo llega al extremo de a veces, si estamos viajando, de fumar adentro del auto o de la camioneta, y claro. es una banda. Y me dice, por ejemplo, al principio a veces hasta lo hacía a veces con ventana cerrada cuando yo era chico, yo ni cuenta me daba. Hoy en día peleamos mucho por eso, y por ejemplo dice, bueno, pero abro la ventana. No, o sea, te juro que aunque abras la ventana, se llena de humo igual adentro. Y te queda el olor, por ejemplo, bueno, además de todo lo que te afecta a la salud, ¿no? Que claramente lo estás fumando indirectamente, el olor que te queda en el pelo, en la ropa, es desagradable. Sí, Yo totalmente. A pienso mí, que, sí. perdón, No, no, dale, Andrea, sí, sí. yo pienso que, bueno, una forma de ayudarlos es tratando de ponerles rutina. Por ejemplo, bueno, hoy fumas, bueno, capaz fuman un atado por día, pero bueno, hoy fumate un atado, pero mañana fumate, no sé, uno menos, y pasado uno menos, y pasado uno menos. Y ahí la constancia de eso, de aplicar la rutina, se va a tomar una rutina y va a poder ir dejándolo de a poco. Porque una persona adicta no le puedes decir, déjalo de fumar porque se pone esto, le pasa esto, que le agarra la histeria, se estresa, se enoja, porque bueno, es una adicción que tiene. Entonces, para esas personas, lo que hay que aplicarles es una rutina para que, bueno, dejen de hacer algo que les hace mal, pero bueno, que para ellos es bueno porque cumplen su necesidad. Sí, totalmente. A Ahí, veces bueno. también yo tengo mi hermano que fuma marihuana y a veces a todos nos molesta y a él no le importa, pero porque también está todo muy naturalizado en la sociedad. Entonces viene y dice, pero no es nada, pero todo el mundo lo hace, pero entonces también es como ir en contra de tratar de ir en contra de todo lo que lo rodea y que él se compenetra también en eso. Entonces es como que a veces se hace también muy difícil. Ujú. Sí, totalmente. Bueno,
respecto a todo lo que decían, ¿no? Yo creo que, volviendo al tema de que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera de su vida, uno puede respetar, por más de que aconseje y promueva que el otro cambie ciertos hábitos y demás, pero bueno, en definitiva el otro también es libre de elegir, siempre y cuando no ocurra esto que mencionaban, ¿no? De que le molesta el entorno familiar o que directamente tiene un efecto nocivo sobre la salud de los demás, ya ahí estamos hablando de otra cosa, ya ahí estamos hablando de una cuestión de no respetar cierta convivencia o directamente de no respetar el derecho de la salud del otro. Yo creo que siempre que hablamos de ayudar a una persona en esta situación, creo que lo primero que podemos hacer es ser empáticos con la persona. Esto viene en colación de lo que decía antes, de lo que imperó en Argentina con respecto a los modelos del Estado para ver el tema de las drogas. Por un lado, verlo o como un enfermo que ni siquiera tiene amparo en la ley de salud mental, porque el consumo de sustancias está penado por la ley de drogas, entonces es como difícil darle contención a alguien que tiene un problema que está juzgado por ley penal, o directamente, justamente por esa ley penal, cae en la situación de un delincuente. No importa la gravedad del consumo, no importa qué sustancia, ni importa qué lugar tenía en la red de narcotráfico, es un criminal de todas formas porque está penada la conducta, no la sustancia. O mejor dicho, está condenada la sustancia y luego las conductas, no tan tipificadas las conductas. Yo creo que el empezar a acompañar y el ser empáticos, el tratar de poner herramientas como la prevención, la información, los profesionales que están a disposición para esto, va a empezar a ayudar a construir un nuevo paradigma en torno a esto, que deje de presionar a la gente y de expulsarla y de marginarla y no permitirle insertarse nuevamente a la sociedad o directamente convivir con esa situación en la sociedad, y cese un poco con esta cuestión punitiva, ¿no? De decir, bueno, ok, tenés un problema, hacete cargo como puedas, o vas preso, o no sé. Yo creo que el primer paso es ese, empezar a deconstruir un poco toda esta situación, tratar de ser empáticos, tratar de poner a disposición las herramientas que tengamos con esa persona, entendiendo también nuestros límites, porque muchas veces, y digo, a nosotros nos puede haber pasado en el entorno familiar, a más de uno. Uno quiere ayudar, la otra persona está ensimismada, está colapsada por la situación, no identifica esa ayuda, y la verdad que uno no sabe ya más qué puede hacer, y probablemente uno no puede hacer mucho más que eso, probablemente se necesita alguien más profesional o más capacitado o que tenga más experiencia sobre el abordaje de esto. Es importante también saber lidiar nosotros con esa frustración, con esta cuestión de que quizá la otra persona no es todo lo permeable que nosotros queremos al cambio y a la mejora de sus hábitos. Igual el consumo de cualquier sustancia ilegal debería tener consecuencias. Bueno, hoy las tiene, digamos, hoy tiene consecuencias no solo para la persona que después redunde en un consumo problemático, sino también en caso de que la justicia o la ley recaiga sobre esa persona. Total, por algo que multan a los que manejan borrachos, sí, pero ya ahí hablamos de la afectación del derecho de los terceros, ¿no? Es decir, vos querés tomar alcohol, perfecto, hacerlo en tu casa, hacerlo en un lugar seguro, pero no subas a un auto y seas posible de chocar con alguien, matar a alguien, lastimar a alguien. Lo mismo ahora, por ejemplo, que tenemos lo que decía el del cannabis, ¿no? No podés tampoco manejar en estado de canábico, fumado, no podés hacer cualquier tipo de tarea, ir a trabajar a una construcción estando fumado, ni tampoco borracho. Sin duda ahí ya estamos poniendo la integridad de los demás en juego y se pasa a otra esfera, ¿no? Pero bueno, avanzando un poquito con el tema de los consumos problemáticos, nosotros vamos a tener dos cuestiones con los consumos problemáticos. Se va a dar la situación de los consumos excesivos en episodios agudos, es decir, todos tenemos algún conocido que salió un día y tomó de más, o que directamente se pasó de mambo y tuvo, no sé, una crisis etílica, ingresó en una guardia con una crisis etílica. Cualquiera que recorra una guardia de la ciudad de Buenos Aires un domingo por la madrugada va a encontrar gente que ingresó por exceso de alcohol, que es, digo, un episodio aislado y agudo, ¿no? No es todo el tiempo, todos los días, esa cantidad. Sin embargo, sigue siendo un problema y tiene sus consecuencias. El consumo excesivo crónico es la otra alternativa y es lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando ya la persona no puede controlar el consumo, cuando le ganó en todos los aspectos de su vida,
y necesita mayores cantidades, mayor administración, más seguida, nuevas sustancias, complemento de sustancias y demás. Pero bueno, también vamos a identificar ciertos patrones de consumo de las sustancias psicoactivas y los trastornos que traen, ¿no? Vamos a encontrar diferentes niveles que van a estar determinados por los grados de severidad cada uno. El no consumo o la abstinencia es cuando hablamos de que no consumimos ningún tipo de sustancia, no hay ningún impacto en nuestra salud, por una cuestión de que no esté ingresando ninguna sustancia con ningún efecto en el sistema nervioso central, y seguía, digamos, el estado normal de las cosas, por así decirlo. Por otro lado, un consumo experimental, que también eso va relacionado a lo que buscan, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, la cuestión de experimentar, de conocer, ver límites, ver eso de lo que nos hablan, que nos cuentan, que nos influencia y demás, ¿no? Puede ser una experiencia aislada, con una droga, con diferentes drogas, pero es experimental, no hay otra cuestión más que conocer lo que ocurre con eso. Obviamente, todo tiene su riesgo y todo precisa de ciertos recaudos y de información al respecto. No quiere decir que porque sea experimental no tenga efectos nocivos. Por otro lado, el consumo ocasional, lo que hablamos de fumadores sociales o que toman alcohol solo cuando salen a bailar o que fuman marihuana solo cuando están con ciertos amigos o cierto grupo. Lo que es importante identificar acá es que no solo depende de cada cuánto lo hacemos, sino que también las dosis administradas y los entornos en los que se hacen. Eso va a terminar digamos, de conformar lo que es el consumo ocasional y la gravedad o no de su impacto. Ya cuando hablamos de consumo frecuente, es que es asiduamente, diario incluso, que la persona varias veces por día consume una sustancia, como puede ser el cannabis, o el alcohol, o el tabaco, o ya quizá uno más de todos los fines de semana, cada ciertos días, una vez cada tanto tiempo, pero que se mantiene en el paso del tiempo. Cuando hablamos de un consumo que se desborda y que es más frecuente de lo que la persona desearía y que lo afecta en todos los aspectos, ya hablamos de un uso perjudicial, un consumo problemático o abuso de la sustancia. Y siempre, cuando hablemos de un consumo, vamos a estar hablando de una intoxicación. Una intoxicación aguda que lo que genera es un impacto en el sistema nervioso central. No importa qué sustancia, siempre va a llevar a un grado de intoxicación con sus consecuentes efectos. Ahora ya para ir cerrando, me gustaría saber su opinión sobre la relación que los jóvenes establecen con las drogas, con esto que hablábamos, ¿no? De la presión de las modas, de la necesidad de pertenecer, de mostrarnos, de hacernos los cancheros, de desafiar las autoridades. Y me gustaría saber qué opinan sobre los consumos episódicos, lo que hablamos de una vez que alguien sale y tiene una crisis con una determinada sustancia. ¿Por qué eso podría redundar en un problema o se podría considerar un consumo problemático? Y cómo los prevenimos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer si nos tocara a nosotros, si lo vemos en un amigo, si lo vemos en un familiar? ¿Cómo opinan que podemos proceder con eso? Bien, sobre la primera pregunta de cuál creen que es la relación de los jóvenes que establecen con las drogas, más es porque algunas cosas varía, porque algunas cosas están de moda, entonces la hacen lo mismo imitar a la misma persona que está conjunto con el tipo de droga que sea que estén ingiriendo o usando. Así que varía eso, la primera pregunta. Perfecto. Creo que es difícil hablar de los jóvenes en general. Creo que cada individuo tiene su distinta percepción y bueno, yo nunca estoy de acuerdo con las generalidades, ¿no? Creo que cada situación merece un abordaje distinto. Esa es mi opinión, digamos. Sí, ahí en relación a lo que decís vos, Juan, me gustaría complementar que así como los jóvenes no todos los jóvenes ni todos los grupos son lo mismo, tampoco son lo mismo todas las sustancias, todas las drogas. Eso es un poco el doble discurso que presentan las políticas de drogas en los estados, sobre todo en el estado argentino, ¿no? Esta cosa de que se deriva de las convenciones internacionales de estupefacientes desde los 60, es decir, que todas las drogas, no importa cuál, son un problema y todas demandan el mismo abordaje. Eso con el paso del tiempo se va rompiendo todo ese mito,
porque lo cierto es que ni todas las personas son iguales, ni todas las sustancias se pueden abordar de la misma forma. Quizá no es lo mismo alguien que consume cannabis y precisa recuperarse de un consumo de fumador muy activo de cannabis a alguien que tiene una dependencia cocainómana o con drogas aún más fuertes y con mayor peligrosidad, por así decirlo. Incluso la ciencia demuestra que el cannabis medicinal, ¿no? Estamos hablando en este caso, no el recreativo, puede hasta ser paliativo y ayudar en los procesos de recuperación de consumos de mayor impacto. No es una rareza en el mundo encontrar consumidores de MD, de éxtasis, de cocaína que utilizan el cannabis medicinal como en beneficio de la salud para poder salir de esos consumos. Y no así no generan dependencia del cannabis medicinal, sino que el cannabis medicinal es una herramienta para abordar la situación. Me parece que de a poco las sociedades avanzan rumbo a eso, de identificar que no todos los jóvenes, no todos los usuarios tienen el mismo abordaje, ni tampoco todas las drogas son lo mismo. Nada, era simplemente como complementar con eso. Y completamente de acuerdo, Mauro, totalmente. Creo que hoy en día se está dando principalmente justo en lo que es cannabis medicinal. Es un debate grande que se está dando en la sociedad y que está bueno que se dé. Y creo que en realidad de alguna forma la sociedad lo ha aceptado, pero las políticas públicas van atrás de eso, ¿no? Van lentas, pero bueno, creo que se está encaminando bastante bien. Hay que entender que, bueno, lo que pasa es que es muy difícil de explicar que este THC, CBD, cómo afecta al organismo y cómo puede ser beneficioso para algunas personas. Pero bueno, vamos por buen camino, creo. Sí, total. Es mucho el desconocimiento de las instituciones también. El fracaso en general de la guerra contra las drogas habla un poco de eso, de que las instituciones no están informadas, no han podido adaptarse, han cedido ante la presión de ciertos intereses, incluso lobistas y corporativos, en detrimento de herramientas que podrían servir tranquilamente como medio para darle solución, o una solución por lo menos un poco más humana, porque lo que queda detrás de todo esto, la mayor parte de las veces, tanto para el que es víctima del narcotráfico como para el que es usuario y víctima de una adicción, es la pérdida de derechos humanos, ¿no? Muchas veces lo que termina ocurriendo en la Argentina es que alguien que cae preso no sé, por un ilícito y además el consumo de sustancias atraviesa un proceso de abstinencia encerrado en una celda, que la verdad que yo no me voy a poner a juzgar si está bien o mal que consuma esa persona cuando en realidad se están vulnerando sus derechos humanos que no corresponde bajo ningún punto de vista. Entonces, me parece que claro, el desafío está como en avanzar hacia eso y sí, sin dudas quedando el debate sobre el cannabis medicinal que se está ocurriendo ahora en el Congreso y demás, eso yo por lo menos opino que ayuda a todo esto, a ir rompiendo un poco ese cascarón de moralismo y de violencia que impera hoy. Por otro lado, yendo a lo del consumo excesivo episódico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros o por qué podemos considerar que hay un problema en que un amigo nuestro, un día que tuvo un problema personal muy grave o que se encuentra en una situación muy grave a nivel anímico, acceda a pasarse de rosca con el alcohol? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, respecto a eso? ¿Y por qué lo podemos llegar a considerar problemático? ¿Qué problema le puede tener a quien hace eso? Le puede traer a quien hace eso? Y realmente que cada vez que tenga una baja va a recurrir a el consumo de una sustancia. Uh-huh. Igual esto es nada, más allá del alcohol pasa con muchas otras cosas, como la gente que se siente sobrepasada y empieza a procrastinar con el consumo de las redes, o la gente que dice que cuando está nerviosa se fuma un cigarrillo y nada, eso lleva a una adicción tarde o temprano, ya que estás como evitando el problema y lo estás creando una experiencia placentera y positiva con la droga, digamos, o el consumo que tengas. Coincido, totalmente, sí. Sin hablar. ¿Alguien más que quiera sumar algo? Ahí como que nada, lo que nosotros también podemos hacer desde nuestro lugar, y volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Quizá uno cuando ocurren estas situaciones no sabe bien cómo proceder.
con escuchar, con contener, con proteger a la persona, ya es mucho, ¿no? La mayor parte de las veces todo lo que vemos de fondo es una imposibilidad de comunicar, ¿no? Una imposibilidad de expresar emociones, de expresar problemas, de expresar situaciones que redundan en exceso de todo tipo. Puede ser con comida, puede ser con la sal, puede ser con alcohol, puede ser con marihuana, con lo que sea. Pero un contexto que está propiciando eso. Desde nuestro lugar, ser empáticos, escuchar, evitar juzgar y dejar de lado a las personas, me parece que es un montón. Me parece que desde nuestro lugar es muchísimo lo que podemos hacer. Ni hablar que si uno después tiene las herramientas como para compartirles dispositivos de prevención de consumos problemáticos, lugares donde puede haber contención profesional, y uno quiere acercarle eso a la persona que está atravesando esa situación, está buenísimo. Pero por lo pronto, el escuchar y el no juzgar, el ser comprensivos, me parece que es el punto de partida para todo esto. Bueno, chicos, la verdad es que no nos queda más filminas. Esta es la primera clase. Recuerden que tienen la segunda. Me encantaría igual saber si tienen alguna pregunta, si les quedó alguna duda, quieren saber algo, quieren comentar algo sobre su opinión. Y bueno, por otro lado, también ya yo decirles que nada, yo junto a otras personas participamos de una organización que se llama Cultivando Derechos. Es una organización que tiene activismo fuerte en términos de cannabis medicinal en general y además en política de drogas, y que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, una situación que no sepan cómo manejarlo, yo estoy más que a disposición. Mi nombre es Mauro Coriliano, no recuerdo si lo dije al principio de la clase, y bueno, cualquier cosa, siempre a disposición para ayudarles. Mauro, tengo una consulta. ¿Por dónde, en caso de que te quisiéramos contactar, por dónde podríamos hacerlo? Mira, yo ahora les dejo, por ejemplo, mi mail y también les voy a dejar el nombre de la organización, que tenemos un Instagram, así que pueden escribirnos cuando quieran. Ahí también pueden ver información al respecto. Excelente. Ahí Joya, les gracias. paso mail y ahora les paso cultivando. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias por la clase, Mauro. La verdad, muchas gracias también, chicos, por participar, que realmente esto ayuda también a poder debatir y también aprender, ¿no? Que estamos todo el tiempo aprendiendo sobre cosas nuevas y, bueno, poder concientizar. Total. ¿Alguien tiene algo más para decir? Si no, bueno, nos vemos nuevamente con Mauro también a las 11 el martes. Con lo que es el tema del presente, no es necesario que pongan por el chat. Yo tengo una aplicación para descargar los presentes, así que eso se los voy a mandar a su promotor. Qué tecnológico todo, muy bien. Es súper útil, la verdad, porque yo me pasaba haciendo forms, todo. Claro, el Excel del Excel.